En un pueblo pequeño de la Sierra de Madrid, llamado El Escorialillo, vivía Carlos, un hombre de casi 40 años que llevaba una vida rutinaria y gris en la ciudad. Una mañana de otoño, su suegra, Carmen, lo convenció para que dieran un paseo por el monte y respiraran aire puro. Carlos, que estás para que te pinten de gris, vente conmigo a coger setas. Que aquí el aire es diferente, le dijo con esa sonrisa pícara que siempre tenía, como si guardara un secreto. Carmen no era la suegra típica que uno imagina, no era una señora cascarrabias ni aburrida. Al contrario, era joven para su edad, siempre impecablemente arreglada, con un peinado perfecto y los labios pintados de un rojo intenso, incluso cuando bajaba al mercado a por patatas. Carlos a veces bromeaba con sus amigos que la mujer parecía sacada de una novela, y que su hija, la mujer de Carlos, había heredado el carácter fuerte de la madre, pero no la belleza. Salieron temprano. El bosque estaba cubierto de una niebla espesa que parecía nata líquida esparcida sobre el suelo. El camino serpenteaba entre los árboles y Carlos no dejaba de mirar a su suegra, que iba delante, charlando animadamente sobre sus viejas cacerías y contando anécdotas de cuando era joven. Llevaba una falda un poco corta para el monte, pensó él, y unas botas de cuero que brillaban a pesar del barro. No supo si era la luz o la forma en que caminaba, pero había algo en ella que hacía difícil apartar la vista. Al principio recogían pocas setas, más caminaban y charlaban. Carmen le contaba historias de cuando casi se perdió en el bosque con sus amigas, y Carlos reía, aunque por dentro se inquietaba, ¿y si nos perdemos los dos juntos?, pensaba. El aire olía a hojas mojadas, a tierra húmeda y a una sensación casi primitiva que le ponía los pelos de punta. Mira bien, Carlos, le dijo ella de repente. Las setas se esconden igual que las mujeres, si no las buscas, no las encuentras. Él sonrió, notando el doble sentido, y sintió un ligero cosquilleo en el estómago. Carmen caminaba con una ligereza y un porte que desmentían sus 50 años. Carlos recordaba la primera vez que la conoció. La mujer lo miró con unos ojos que parecían escudriñar hasta el alma, y él casi se atragantó con la comida. Mientras avanzaban, él se fijaba en cómo a veces ella rozaba su brazo al apartar una rama, o cómo su falda se levantaba un poco más de lo habitual cuando se agachaba. Intentaba concentrarse en las setas, pero su mente volaba a recuerdos de la boda, de cómo todos los hombres miraban a Carmen mientras ella bailaba, y de cómo ella disfrutaba claramente de esas miradas. Antes, para saber si un hombre valía la pena, le miraba la forma de andar, dijo ella, sin girarse. Si camina como una mula, olvídalo. Pero si anda seguro y relajado, entonces tiene carácter. Carlos se rió por lo bajo y pensó, claro, y yo pensaba que juzgabas por la cartera. Carmen soltó una carcajada joven, fresca, nada que ver con una mujer de su edad, y él sintió un nudo en la garganta. El bosque parecía cerrar el paso al resto del mundo. A cada paso la niebla se hacía más densa y el sol comenzaba a esconderse. Carlos miró alrededor y preguntó, ¿y la senda? ¿Qué senda?, respondió Carmen con una sonrisa enigmática. En el bosque no hay caminos, solo senderos y sentimientos. Él notó que se estaban adentrando demasiado, que el móvil no tenía cobertura y que los mosquitos habían decidido hacer de su cuello un banquete. Propuso volver, pero ella le miró con ojos brillantes y le dijo, ¿tienes miedo? No, solo no quiero acabar siendo zeta también. Ella rió. Esa risa que parecía decir, no te preocupes, esto acaba de empezar. Carlos sentía como la tensión crecía dentro de él, una mezcla de miedo, deseo y confusión que no sabía cómo manejar. Carmen se detuvo, se agachó por una seta y casi pierde el equilibrio. Carlos la sujetó por la cintura y en ese instante, el contacto fue eléctrico. No pasó nada más, solo un instante congelado en el tiempo en él. Que la realidad se desdibujó. El aroma de su perfume dulce con un toque amargo le envolvía, y sus ojos se encontraron sin necesidad de palabras. Cuidado, susurró Carlos. Menos mal que estás aquí, respondió ella, esbozando una sonrisa que era una promesa y una advertencia. Se sentaron en un tronco cubierto de musgo. Carmen se quitó la chaqueta y quedó con una blusa fina que dejaba entrever su figura, mientras Carlos notaba cómo el calor subía por su espalda. Ella habló de la vida, de la rutina, del miedo a que la chispa se apague. ¿Y tú?, preguntó. ¿Tienes chispa, Carlos? Él intentó sonreír, pero la verdad se le quedó atrapada en la garganta. En ese momento comprendió que ya no había vuelta atrás. Mientras la niebla se espesaba, un sonido extraño rompió el silencio del bosque.
Algo, o alguien, se movía entre los árboles. Carmen levantó la cabeza, sus ojos centellearon con una mezcla de desafío y misterio. Creo que no estamos solos, dijo, y una sonrisa oscura se dibujó en sus labios. Carlos sintió que el bosque, con todos sus secretos, acababa de comenzar a revelar los suyos. El aire húmedo envolvía el claro donde Carlos y Carmen se habían detenido, y la luz tenue del atardecer se filtraba entre las hojas creando sombras danzantes que parecían susurrar secretos antiguos. Carlos miraba a su alrededor, intentando captar cualquier movimiento, pero solo el susurro del viento y el crujir de las hojas bajo sus pies rompían el silencio. Carmen, con su blusa de seda ligeramente translúcida que acariciaba su piel, se levantó despacio, su falda de lino rozando sus piernas con un movimiento hipnótico. Sus botas de cuero negro crujieron al pisar la hojarasca, y al caminar, dejaba una estela de aroma a jazmín y algo más intenso, como un misterio sin resolver. ¿Has oído eso?, preguntó ella sin mirar atrás, con una sonrisa divertida que no llegaba a sus ojos. Aquí no estamos solos, Carlos. Y no me refiero a los mosquitos, aunque estos sí que son unos auténticos vampiros. Él se rió, intentando aliviar la tensión, pero la sensación de que algo o alguien los observaba no lo abandonaba. Sin embargo, no podía negar que cada palabra, cada gesto de Carmen le provocaba una mezcla de nerviosismo y fascinación. ¿Y qué hacemos? ¿Llamamos a la guardia forestal o seguimos buscando setas?, bromeó, aunque con la mirada fija en la oscuridad que se espesaba alrededor. Ella se acercó con paso lento, su perfume embriagador llenando el aire, y le susurró al oído: a veces, lo que buscas no está en los senderos marcados, sino en esos rincones donde menos te atreves a mirar. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella frase tenía un doble filo. Intentó apartarse, pero Carmen le sujetó la mano con firmeza, sus dedos largos y bien cuidados apretando los suyos. Tranquilo, no soy ningún monstruo, dijo con una sonrisa pícara, alzando una ceja. Solo una mujer que sabe cómo hacer que un paseo por el bosque se convierta en algo inolvidable. La tensión entre ellos crecía con cada segundo que pasaba. Carmen se detuvo frente a un árbol viejo, rozando la corteza con la punta de los dedos, y luego se volvió hacia Carlos con una mirada que parecía leerle el alma. ¿Sabes? En el pueblo siempre dicen que este bosque tiene sus propias reglas, que aquí el tiempo se detiene y los secretos se guardan bajo llave. Quizá hoy tú y yo descubramos alguno. Carlos tragó saliva, sus ojos clavados en los labios rojos que parecían tentarlo a cruzar esa línea invisible que ambos sabían que existía. ¿Y si nos perdemos de verdad esta vez?, se atrevió a preguntar, aunque su voz estaba cargada de una mezcla de miedo y deseo. Entonces tendremos que aprender a encontrarnos, respondió ella, con una sonrisa que no dejaba lugar a dudas. En ese instante, un crujido fuerte resonó detrás de ellos. Carlos giró de golpe, el corazón latiéndole con fuerza. Allí, entre los árboles, una figura oscura se movía con rapidez, desapareciendo tan rápido como había aparecido. ¿Viste eso?, preguntó él, intentando controlar la voz. Carmen asintió, pero su expresión no era de miedo, sino de desafío. No estás solo en este bosque, Carlos. Y eso hace todo mucho más interesante. Ella volvió a tomar su mano y juntos continuaron, adentrándose más en la penumbra, donde las sombras parecían cobrar vida y cada paso los acercaba a un secreto que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Mientras avanzaban, Carlos no podía evitar pensar que aquel paseo no solo cambiaría su día, sino que marcaría para siempre su destino. Y en el fondo sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. La niebla se espesaba y el bosque parecía cerrar filas a su alrededor, como si quisiera esconderlos del mundo. Carlos sentía el peso del silencio, un silencio denso que se colaba entre los árboles y hacía que cada suspiro suyo sonara como un grito. Carmen caminaba delante, su falda de lino acariciando las piernas con cada paso, su blusa fina dejando entrever la curva de su espalda mientras el viento jugueteaba con algunos mechones sueltos de su cabello oscuro, ligeramente despeinados, aportando un aire salvaje y provocador. ¿Sabes, Carlos?, dijo ella sin volverse. Siempre me han gustado los lugares donde uno puede perderse y encontrarse a sí mismo. Pero contigo, parece que perderse es más divertido. Él quiso responder con una broma para aliviar la tensión, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Cada vez que sus miradas se cruzaban, sentía un cosquilleo que le subía desde el estómago hasta la nuca. La suegra que conocía de las cenas familiares se transformaba en una mujer con un magnetismo imposible de ignorar. Mientras caminaban,
Ella se detuvo y se agachó con elegancia para recoger una seta. La falda se levantó ligeramente, dejando al descubierto unas piernas torneadas y bronceadas, que parecían desmentir su edad. Carlos no podía apartar la mirada, y justo cuando quiso disimular, Carmen se giró hacia él con una sonrisa maliciosa. ¿Sigues mirando las setas o te has cambiado de hobby? Pues, buscando inspiración, respondió él, intentando recuperar la compostura. El crujir de unas ramas a lo lejos les hizo callar. Carlos sintió como su corazón se aceleraba. Aquel paseo había dejado de ser un simple paseo por el bosque. Era una danza peligrosa entre la atracción y el miedo. ¿Y si alguien nos está observando? Susurró él, pues que se prepare, porque aquí no hay lugar para cobardes, contestó ella, acercándose tanto que pudo oler su perfume, una mezcla de jazmín y madera húmeda, que le envolvió como un hechizo. Carlos se quedó sin palabras. En ese momento, la distancia entre ellos desapareció, y sus manos se rozaron accidentalmente. El contacto fue breve, pero suficiente para encender una chispa que él no sabía cómo apagar. Carmen, empezó a decir, pero ella lo interrumpió con un gesto suave, SHH. A veces, lo mejor es callar y dejar que el bosque hable por nosotros. La tensión se volvió casi insoportable. Carlos sentía que cada segundo junto a ella era un paso más hacia una frontera invisible que jamás debería cruzar, pero que su corazón deseaba con intensidad. De repente, un grito lejano rompió el hechizo. No era un grito humano, sino un sonido extraño, gutural, que hizo que el pelo se le erizara. Carmen frunció el ceño, mirándolo con seriedad. No estamos solos, Carlos. Pero no todos los que habitan este bosque son amigos. Él tragó saliva, consciente de que aquella aventura había dejado de ser un simple paseo. El misterio que los envolvía parecía hacerse más profundo, y la línea entre lo prohibido y lo inevitable se desdibujaba con cada paso que daban hacia lo desconocido. Mientras avanzaban, Carmen tomó su mano con firmeza, como si con ese gesto quisiera decirle que, pase lo que pase, no estarían solos. Y en ese instante, Carlos supo que aquel día marcaría para siempre su vida, aunque aún no entendía cómo ni por qué. El bosque guardaba sus secretos, y ellos acababan de convertirse en parte de uno de los más peligrosos. La penumbra del bosque se espesaba a medida que el sol terminaba de ocultarse tras las montañas cercanas al Escorialillo. Carlos sentía como la humedad se pegaba a su piel bajo la chaqueta, pero no era el frío lo que le helaba la sangre, sino la mezcla de misterio y tensión que flotaba en el aire. Carmen avanzaba delante de él con una seguridad que desmentía la creciente oscuridad, su figura delineada por la tenue luz que se colaba entre las ramas. La blusa blanca, fina y ligeramente transparente, jugaba con las sombras, dejando entrever la curva suave de su espalda y la delicadeza de su piel, mientras la falda de lino rozaba sus muslos con un movimiento natural y seductor. Carlos intentó concentrarse en el camino, pero cada gesto de Carmen le distraía, la forma en que se apartaba el cabello del rostro, revelando un cuello largo y elegante, los anillos que adornaban sus dedos, brillando débilmente, y esa sonrisa enigmática que parecía esconder algo entre la complicidad y el peligro. No podía evitar preguntarse cómo una mujer así podía ser la madre de su esposa, y a la vez, cómo esa misma mujer ahora parecía desafiarlo con cada mirada. ¿Sabes? Rompió Carmen el silencio, su voz suave pero firme. Cuando era joven, vine mucho a este bosque. Aquí aprendí que no todo es lo que parece, que a veces la verdad está enterrada bajo capas de hojas y sombras. Carlos la miró fijamente, sintiendo que cada palabra tenía un doble sentido, una invitación velada a adentrarse en algo más que setas y senderos. Y dime, ¿qué verdades has encontrado aquí? Preguntó él, tratando de sonar casual, aunque el corazón le latía con fuerza. Ella se acercó sin prisa, hasta quedar a pocos centímetros de él. El aroma de su perfume, una mezcla de jazmín y madera, lo envolvió, haciéndole perder momentáneamente el control. Que las reglas del bosque no son las mismas que en la ciudad, dijo, rozando con la punta de los dedos la mano de Carlos. Aquí, las máscaras caen y las verdades salen a la luz. Carlos tragó saliva, sintiendo que cada palabra era como un fuego que le quemaba por dentro. Quiso apartarse, pero sus piernas no respondían, paralizadas por una mezcla de miedo y deseo. De repente, un ruido seco rompió la tensión, una rama se quebró cerca, y ambos giraron la cabeza al unísono. Entre los árboles, una sombra fugaz desapareció, dejando tras de sí un aire helado que les erizó la piel. ¿Viste eso?, preguntó Carlos con voz entrecortada. Carmen asintió, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y diversión.
no estamos solos. Pero no temas, que aquí contigo, no hay sombra que pueda hacerte daño. Ella tomó su mano con firmeza, y Carlos sintió como el mundo a su alrededor se desvanecía, dejando solo el calor de aquel contacto y la promesa silenciosa que flotaba en el aire. El bosque, con sus secretos y sus sombras, acababa de abrir una puerta que ninguno de los dos podría volver a cerrar. Y mientras el crepúsculo se convertía en noche, la línea entre lo prohibido y lo inevitable se hacía cada vez más difusa. Un susurro, apenas audible, parecía recorrer las hojas, como un aviso o un hechizo. Carlos miró a Carmen, y en sus ojos encontró la respuesta a una pregunta que aún no se atrevía a formular. Era solo el comienzo. La noche había caído por completo sobre el Escorialillo, y el bosque se había transformado en un laberinto de sombras que parecían susurrar historias olvidadas. Carlos y Carmen avanzaban con cautela, sus pasos amortiguados por el manto de hojas secas que cubría el suelo. La blusa de Carmen, ahora ligeramente desabotonada en el cuello, dejaba entrever una piel luminosa que contrastaba con la oscuridad que los envolvía. Su falda, aún corta pero práctica para caminar, se movía con gracia, dibujando siluetas que atrapaban la mirada de Carlos, quien sentía el calor subirle al rostro cada vez que sus ojos se posaban en ella. ¿No te parece irónico?, murmuró Carmen mientras avanzaban. Aquí, en medio del bosque, donde todo debería ser simple y natural, las cosas se complican más que en la ciudad. Carlos asintió, incapaz de articular palabra. La mezcla de miedo, deseo y misterio lo tenía atrapado. Su corazón latía con fuerza, y cada roce accidental de sus manos era una chispa que amenazaba con encender un fuego imposible de apagar. De repente, Carmen se detuvo y se volvió hacia él, sus ojos brillando con una intensidad que desarmaba. Carlos, ¿alguna vez has sentido que la vida te pone frente a una encrucijada?, preguntó, su voz tan suave que parecía un susurro entre las hojas. Que un solo paso puede cambiarlo todo. Él tragó saliva, sintiendo que ese momento había llegado. La tensión entre ellos era palpable, un hilo invisible que los unía y los separaba al mismo tiempo. Sí, respondió con sinceridad. Y temo que no voy a saber qué camino elegir. Ella se acercó lentamente, sus dedos rozando la mejilla de Carlos con una delicadeza que lo dejó sin aliento. El perfume de jazmín y madera parecía envolverlos en una burbuja fuera del tiempo. A veces, el camino correcto no es el que esperamos, sino el que nos atrevemos a recorrer, susurró Carmen, acercando sus labios a los de él. Justo cuando sus bocas estaban a punto de encontrarse, un ruido seco resonó detrás de ellos, haciendo que ambos se separaran con un sobresalto. Las sombras parecían moverse con vida propia, y un escalofrío recorrió la espalda de Carlos. ¿Otra vez esa sombra?, preguntó, mirando nervioso alrededor. Carmen asintió, pero su expresión no era de miedo, sino de desafío. Este bosque está lleno de secretos, Carlos. Algunos estamos destinados a descubrirlos, otros preferiríamos dejarlos enterrados. Ella tomó su mano con firmeza y lo guió hacia un claro iluminado por la luna, donde un antiguo roble se alzaba majestuoso. Allí, bajo la luz plateada, Carmen se detuvo y lo miró fijamente. Aquí es donde todo cambia, dijo con solemnidad. ¿Estás listo para cruzar la línea? Carlos sintió que el aire se volvía denso, que cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos. Sabía que, una vez dado ese paso, nada volvería a ser igual. Mientras la luna brillaba alta en el cielo y las sombras danzaban a su alrededor, ambos se preparaban para enfrentar un destino que el bosque les había reservado desde hacía mucho tiempo. Y en ese instante, una sensación inquietante recorrió a Carlos. No estaban solos, y lo que aguardaba en la oscuridad podría cambiarlo todo para siempre.